El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, y vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 11. San Mateo, capítulo 21, del verso 6 al verso 11. El reino de Cristo. Dice en la escritura: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pueden sentarse, hermanos. La persona del Señor resultó para muchos bastante confusa. Por una parte, la gente reconocía en aquel hombre el poder, la fuerza, la bondad, la majestad de un rey que tenía capacidad y poder incluso para echar fuera a los demonios. En una ocasión, justamente, cuando él echa fuera a los demonios de una persona, él dice: si yo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Con lo cual quería expresar que la fuerza de aquel reino era tal que aún los demonios se le sujetaban. Además de esto, todo el mundo sabía que aquel hombre había hecho el bien a toda persona que le había sido posible. Devolvía la vista a los ciegos, sanaba a los leprosos, hacía caminar a los cojos y a los paralíticos, entre muchas otras cosas. Pero también, al mismo tiempo, toda esta gran obra de Jesús generó también confusión en el sentido de que muchos querían ver en él ya no a un rey espiritual, sino a un rey terrenal, a un rey político, a un rey temporal que los liberara del dominio de sus enemigos terrenales, particularmente de Roma, a quien veían como aquella nación que injustamente los sometía bajo su dominio. Ellos miraban a aquel hombre, hermanos, como el rey que había venido a establecer no un reino espiritual, sino un reino terrenal. No cabe duda de que Jesús era rey, pero era un rey muy distinto de lo que la gente quiso entender, de lo que la gente anhelaba creer. La gente quería creer que Jesús era un rey militar, que Jesús era un rey poderoso militarmente y políticamente, y nunca quiso entender, o le costó mucho entender, que Jesús era rey, pero era un rey de carácter espiritual. La gran pregunta entonces es: ¿a qué rey adoramos nosotros hoy? ¿Qué rey andamos buscando nosotros? ¿Un rey también que tenga solo características terrenales? ¿O entendemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es un rey que dirige, que instaló aquí en la tierra un reino espiritual que nos puede llenar de bendición? ¿Cómo es entonces el reino de Cristo? Ese reino que nosotros debemos buscar. En primer lugar, es un reino espiritual. Aunque pudo haber sido, si él lo hubiera querido, un reino político como cualquier otro. Y si Jesús hubiera querido, hermanos, aquel día le coronaban rey terrenal. Si él lo hubiera deseado, si esa hubiera sido su voluntad, en vez de dirigirse al templo, se hubiera dirigido al palacio de gobierno donde estaba Pilatos y todas las demás autoridades, y hubiera tomado control
del poder y la autoridad terrenales que le correspondían al Imperio Romano. Hubiera comenzado a gobernar políticamente a la nación. Con su poder de obrar milagros, era suficiente para hacerlo capaz de apoderarse del poder político y convertirse en un rey terrenal. Todos nosotros sabemos que el poder de Jesús era tal que los hombres que llegan a capturarlo la noche que lo capturan, preguntan por él y con que solamente el Señor les dijera, yo soy, cayeron por tierra, dice la Escritura. Nos podemos dar una idea entonces del poder que le acompañaba bajo la gloria del Padre. Por lo tanto, con todo ese poder, Jesús estaba en perfectas condiciones de instalarse como un rey terrenal si lo hubiera querido. Si lo hubiera querido, en aquel mismo momento hubieran rodado las cabezas de todas las autoridades terrenales, de Pilatos, de Herodes y de cualquier otro que se le interpusiera en el camino. Él podía haber organizado un gobierno terrenal y hubiera convertido a los discípulos en los príncipes de su corte. Él podría haber puesto las bases para una futura iglesia cristiana espléndida, suntuosa, llena de oro, de lujos y de oropeles. Pudo perfectamente él organizar su reino de esa manera. Si hubiera sido su voluntad, él hubiera hecho todo eso. Pero eso no era su voluntad ni la voluntad del Padre. Su voluntad y la voluntad del Padre era que él estableciera un reino espiritual. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque su reino, representado en esta tierra por su iglesia, también tiene que ser diferente. Es un error muy grande creer que Cristo debe ser adorado en templos esplendorosos, con magníficas vestiduras sacerdotales, con procesiones atendidas por multitudes, con ministros y obispos de Dios convertidos en magníficos señores y gobernantes que visten vestiduras que nunca les quedarán bien, vestiduras que no han sido confeccionadas para ellos, lujosas y señoriales, que no han sido diseñadas para los siervos del reino de Dios. Si a Dios le importara la gloria de este mundo, pronto la habría tenido a sus pies. Si hubiera querido tomarla, la hubiera tomado con su mano, pero Él no había venido a tomar nada, sino a entregar su vida por cada uno de nosotros. ¿Quién hubiera hablado en contra del propósito de Cristo? ¿O quién hubiera levantado una mano en contra del Señor si Él hubiese decidido ser un rey terrenal? Pero a Él no le importaba ningún reino terrenal. El mundo, hermanos, debe de entender que en fechas como estas, en las que tradicionalmente los servicios religiosos se llenan de esplendor muy especial, se llenan de un espectáculo agradable a la vista, deben entender que todas esas baratijas religiosas no exaltan el nombre de Jesucristo. Deberían deshacerse de todos esos adornos religiosos y entender que Cristo vino a salvar a todo el que se había perdido y no a recibir una honra y una gloria materiales que no son lo que el Señor había venido a buscar. El reino del Señor no es de este mundo. El reino del Señor, hermanos, es de carácter espiritual. Y en este reino de carácter espiritual, en una fecha como esta, llamada tradicionalmente Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, no es un tiempo de venir a pedir al Señor, es un tiempo de venir a ofrecer al Señor. De este pasaje que hemos leído, hermanos, nace la tradición de este Domingo de Palmas. Ustedes leyeron ahí en el verso 8 que la multitud, los mejor posicionados económicamente, usaban mantos y se quitaban sus mantos y lo ponían al pie del pollino. Los que no tenían mantos comenzaron a cortar ramas de los árboles y los ponían al paso de aquel animal
que montaba Jesús. ¿Qué expresaban con esto? Con esto estaban diciendo: te adoramos porque tú eres el Rey. Ponemos a tus pies nuestras vidas porque tú eres ahora nuestro Rey. No era, hermanos, una fecha de llegar a decirle a Él: dame esto o dame aquello. Era un día de llegar a decirle a Él: Señor, tú eres el Señor. Cristo, tú eres mi Rey. Yo pongo a tus pies mi vida para que tú entres triunfalmente en ella y la llenes de bendición. No se trata entonces, hermanos, de venir a decirle a Jesús todo lo que queremos que haga en nuestra vida. Es de venir a decirle a Jesús: entendemos que tú eres el Rey y te entregamos nuestra vida para que tú la gobiernes. El Señor no necesita de las glorias humanas. Una de las últimas oraciones que Jesús hizo está registrada en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. En el verso 5 el Señor le dice al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Al Señor no le interesaba la gloria humana que se le pudiera ofrecer en esta tierra. Lo que el Señor anhelaba es volver a tener la gloria que tenía antes de venir a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Esta es la gloria que a Él le interesaba. Esto nos viene a reafirmar que Cristo no necesita que las religiones le presten sus glorias humanas. Él tiene su propia gloria y esta es de carácter eterno. La perdió temporalmente para sacrificarse por nosotros, pero una vez resucitado al tercer día, Él fue glorificado a la diestra del Padre y vive y reina por los siglos de los siglos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lejos está de este Rey de Reyes un interés en gobernar desde la perspectiva política en esta tierra. Lejos está entonces del Señor el querer recibir o demandar honores, alabanzas y reconocimientos humanos a través de la exhibición de riquezas, de la exhibición de vestiduras especiales, de la exhibición de procesiones multitudinarias organizadas por algunas religiones que se confiesan cristianas. De nada sirve, hermanos, exhibir todo eso mientras nuestras almas pueden estar empobrecidas, llenas de debilidades. El Señor vino justamente a decirnos que Él iba a ayudarnos a vencer esas debilidades. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que puedan vencer esas debilidades y gozarse en el reino espiritual que yo he venido a inaugurar. Aunque permite la adoración del pueblo y la acepta, no significa esto, hermanos, que le agrade más que un corazón humillado que reconoce que tiene necesidad de Dios. No hay cosa, hermanos, que pueda glorificar más a este Rey en una fecha como esta, que el ser humano le confiese que tiene necesidad de Él. Que el ser humano le confiese que está agobiado de debilidades e imperfecciones que solo puede vencer si recibe la ayuda de ese Rey eterno. El Señor en aquella fecha aceptó la adoración de todos. Aceptó la adoración de todos, hermanos, pero a partir de aquella humillación de aquella gente que con sinceridad reconocía que necesitaba de salvación. Hosana significa sálvanos. Hosana significa sálvanos y sálvanos ahora. Lo que la gente estaba confesando es: necesitamos salvación, sálvanos tú ahora. Si le hubieran presentado oro, piedras preciosas, obras de arte, todo lo que se acostumbraba a llevar en la presencia de un rey conquistador, los habría rechazado. Pero aceptó con gusto aquellas ramas de árboles,
porque representaba, hermanos, la decisión de aquella multitud de reconocer que solo Él era el Señor. Esta es la mejor manera de celebrar este día en la presencia de Cristo. Reconocer que solo Él es Dios y que Él no necesita de que nosotros le hagamos grande. Ya no puede ser más grande de lo que es. Ya no puede ser más santo de lo que es. Ya no puede ser más perfecto de lo que es. Él es el Dios eterno. Él es el todo. Él es la perfección. Él es el amor y la misericordia que nunca terminan. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En segundo lugar, el reino de Cristo es un reino que conmovió a todos. Dice en el verso 10 que la ciudad entera de Jerusalén fue sacudida por aquel desfile. Nadie quedó en la ciudad que no fuera impactada por aquel evento tan especial. Las reacciones fueron diversas. Diferentes personas reaccionaron de diferentes formas. Los religiosos se preocuparon porque las multitudes seguían a aquel hombre. Las multitudes seguían a aquel hombre extraordinario y eso les preocupaba. Les preocupaba mucho y les preocupaba porque significaba una amenaza al comercio religioso establecido por siglos en aquella nación y de la que todos ellos se beneficiaban económicamente. Otros vieron en él algún tipo de amenaza. Pilatos a lo mejor habrá pensado, y lo demuestra el texto bíblico, que no veía en aquel hombre delito de qué acusarle o por qué condenarle. Veía simplemente a un hombre inocente. Pero sus verdaderos enemigos eran sus propios hermanos. Sus verdaderos enemigos, los que lo llevarían a la cruz, no serían los romanos, ni los griegos, ni ningún extranjero. Serían sus propios hermanos judíos. Justamente aquel grupo que estaba enquistado en el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de aquel tiempo. Ellos mataron a Jesús. Resulta interesante, sin embargo, mirar una cosa, hermanos. Si ustedes leen con detenimiento este pasaje en otros evangelios, porque está descrito en los 4, se darán cuenta que aún en el desfile iban gritando Hosana los miembros del Sanedrín. Los fariseos iban diciendo, sálvanos también. ¿Y por qué los fariseos estaban ahí siendo los grandes enemigos de Jesús? Porque ellos también querían salvación, pero ellos lo entendían en el plano político. Ellos decían, sálvanos, Señor, de los romanos. Pero cuando el Señor iba cantando y la multitud cada vez más enardecida cantaba con libertad, lean ustedes el pasaje y dice que ellos mismos vinieron a Jesús y le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, porque vamos llegando al templo y el templo es sagrado. Ahí no se puede hacer desorden, ahí no se puede gritar, ahí no se puede cantar, ahí hay que entrar con la cabeza inclinada mirando hacia el piso en posición de santidad. Reprende a tus discípulos. ¿Qué significa esto? Que hay muchas personas y grupos religiosos que quieren la salvación de Cristo y le dicen al Señor, Hosana, sálvanos, pero no te metas con mi religión. Sálvanos, pero no te metas con mis tradiciones. Sálvanos, pero no te metas con lo que yo creo. Sálvanos, pero no te metas con lo que yo adoro. Qué error más grande, hermanos. Porque mirar a Cristo y pedirle salvación y pretender que no se mete en nuestra vida es una contradicción. La persona que busca a Cristo debe saber que Cristo se va a meter en su vida. Y se va a meter en su vida para transformarla. Se va a meter en su vida para cambiarla. Se va a meter en su vida para convertirlo en un hombre o en una mujer diferente a lo que antes era.
Cristo no vino a esta tierra para organizar un show religioso. El Señor vino para transformar la vida de todo aquel que crea en Él. Amén. Esa fue la razón por la cual Él vino a organizar su reino. Para demostrarnos que Él sí puede transformarnos. Él sí puede cambiarnos. Lo que nada ni nadie puede ni podrá hacer jamás, Cristo lo puede hacer porque Él es Dios. Es importante, hermanos, que aquella clase religiosa se sintió amenazada por Jesús porque Él significaba un peligro, un riesgo para todo aquel comercio religioso que ellos explotaban. Por eso, si ustedes siguen leyendo, verán que en cuanto entró al templo, expulsó a los mercaderes que había ahí adentro. ¿Y por qué los expulsó? Los mercaderes eran necesarios. Eran necesarios porque la gente que no llevaba un animal para el sacrificio, ellos se lo vendían. Era necesario porque la gente que venía de otras naciones y pueblos y traía una moneda extranjera tenía que cambiar por el ciclo del templo para pagar lo que la ley ordenaba desde los días de Moisés para sostener el servicio religioso del templo. Por lo tanto, aquella gente era necesaria. Entonces, ¿por qué los expulsó el Señor? El Señor los expulsó porque valiéndose de la necesidad de sus servicios, habían convertido la adoración a Jehová en un comercio perverso y depravado que el Señor no iba a tolerar. El Señor los expulsó diciendo: la casa de mi Padre es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Con esto el Señor estaba diciendo: mi reino no se compra ni se vende. Mi reino no es un comercio. Mi reino no es una empresa. Mi reino no es un negocio. Mi reino es el poder de Dios para transformar la vida de los hombres que buscan a Dios reconociendo sus debilidades y sus imperfecciones. Y esto no se compra ni se vende. Esto lo va a recibir todo el que crea por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esto no es negociable. Esto no se convierte por dinero. Esto se recibe por la fe en Cristo Jesús. Nadie lo puede comprar ni vender. Todo lo puede alcanzar todo el que crea. Por eso dice la Escritura: y a todo el que creyó en Él le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios. Importante para nosotros porque el Rey hoy es el mismo. Y también sigue reclamando el comercio religioso. También sigue reclamando que la fe se compre y se venda como cualquier otro artículo se compre y se venda en este mundo material. Seguramente, hermanos, que este domingo de Palmas persiste en el corazón de Jesús el reclamo contra todos aquellos movimientos que se dicen cristianos y promueven el engaño y la manipulación religiosa para vender a buen precio lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario sin cobrarle a nadie, pagándolo Él todo con su sangre para que solo por un acto de fe todo el que crea lo pueda recibir por la gracia de Dios. Hoy ya no quedan templos que sean por sí mismos centros de adoración a Dios. ¿Se pueden convertir en eso? Sí. Un templo se puede convertir en un centro de adoración a Dios si los corazones de los que se congregan ahí se rinden al paso del Rey y le rinden sus corazones a aquel Rey que puede transformar su vida. Somos nosotros los que hacemos el templo de Dios. Somos nosotros los que construimos el templo de Dios. Y solo podemos hacerlo en realidad si echamos fuera a los mercaderes de la fe. Hay que expulsar del templo egoísmos, rencores, enemistades. Hay que echar fuera todo aquello que impide
o que nos pueda impedir ser verdaderamente hermanos en Cristo. Hay que celebrar que el Rey ha llegado, pero que ha llegado a nuestros corazones. Que entre en el edificio de la iglesia no servirá de mucho, pero si entra en nuestros corazones, eso va a ser la diferencia. Si somos nosotros quienes nos rendimos a Él, Él entrará triunfalmente en nuestra vida y nos va a conquistar. Ya no por miedo, ni por terror, ni por amenazas, sino por amor. Porque Él ha venido a salvarnos, porque nos ama por sobre todas las cosas. Reconocer el amor de Cristo es fundamental si queremos realmente adorarle como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este día tan especial en nuestra tradición hispana, este día tan especial en la tradición religiosa, se puede convertir en ocasión para reconocer realmente quién es Jesucristo, para reconocer realmente cómo es su reino y cuál es su naturaleza, para reconocer realmente que tenemos necesidad de Él y que si le rendimos nuestro corazón a Cristo, Él nos va a transformar. Él nos va a transformar y eso significará que puede transformar nuestro lamento en baile, nuestra derrota en victoria, nuestra enfermedad en salud, nuestra necesidad en suficiencia, si verdaderamente nos rendimos a aquel que vino a morir por nosotros. Jesús de Nazaret, el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Cristo, por tu palabra, Señor, que nos permite rememorar aquel día tan maravilloso de tu entrada triunfal en Jerusalén. Aquel día conocido tradicionalmente como Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Aquel día en que las multitudes te adoraron. Aquel día en el que algunos te adoraron creyéndote Rey terrenal y se sintieron frustrados, decepcionados, porque tú no habías venido, Señor, a hacerte Rey terrenal, sino que habías venido a establecer un reino de carácter espiritual. Un reino que comienza en el corazón del ser humano. Un reino que se inicia por la fe, pero que una vez iniciado genera transformaciones milagrosas, sobrenaturales en la persona de todo aquel que cree. Señor, ayúdanos para que podamos celebrar este día conforme a la verdad de tu palabra y podamos encontrar en esta fecha ese significado maravilloso que tú quisiste darle aquel día, pero que mucha de aquella multitud no entendió. Ayúdanos, Señor, a comprender que ese reino espiritual es nuestra más grande necesidad y nuestra más grande bendición. Que tú puedas entrar triunfalmente hoy, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y convertirnos en tus siervos y ser tú nuestro Señor y nuestro Rey. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.